Invito a los hermanos que abran sus Biblias en el capítulo 1 de segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Amén. Cuando esté, conteste con un amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 12. Amén. ¿Están ahí? Así está escrito. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a estar leyendo, luego vamos a estar leyendo algunos versículos también de otros pasajes. Este último versículo ha estado en mi mente, hermanos, en mi corazón, del apóstol Pablo, que cuando dice, yo sé en quién he creído. Este versículo ha estado conmigo y he podido ver en el apóstol San Pablo que él tenía la seguridad de en quién él había creído. Y es algo que nosotros también debemos de tener, esta seguridad, y nosotros debemos saber en quién nosotros hemos creído. Porque él afirma con estas palabras de esta manera, porque yo sé en quién he creído. Pablo sabía y estaba seguro de en quién había creído, en quién había puesto su confianza, en quién Pablo seguía, en quién Pablo predicaba. Pablo predicaba a Jesús, y no solamente a Jesús Cristo, el crucificado, sino también Jesús Cristo, el resucitado de entre los muertos. Él tenía esta seguridad, y esta seguridad es lo que nosotros debemos tener. Y nosotros debemos nos cuestionar en este día si la tenemos o si no la tenemos. Si nosotros venimos a la iglesia solamente y estamos aquí, pero no sabemos en quién nosotros hemos creído. Nuestras vidas, hermanos, nos enseñan en quién hemos creído. Cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas en nuestras vidas, cuando pasamos momentos difíciles, ¿cómo está nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? Nosotros podemos decir
que sabemos en quién hemos creído y podemos depositar nuestra confianza en este Jesús que nosotros decimos que hemos creído. O solamente venimos a la iglesia y decimos y recitamos pasajes bíblicos como este, ¿no? Yo sé en quién he creído, o como otros pasajes de la Biblia que nosotros también conocemos, como el Salmo 23, que todos nosotros sabemos que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es fácil decir estas cosas, o podemos decir también como el profeta Habacuc decía, ¿no? Que aunque falte el producto del olivo, aunque no haya animales en el campo, aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. Son textos que son bonitos y gloriosos, pero que nosotros aún no lleguemos a vivir estos contextos que ellos también estaban pasando, a punto de afirmar estas cosas que son propias de personas que creen en el Señor y que saben en quién ha creído. Ellos sabían en qué Dios había creído, como Job también, en medio de toda su situación adversa de su vida, con pérdidas de sus hijos, con pérdidas de sus bienes, con pérdidas de su salud, sabía que su Redentor vivía y que un día se levantaría y lo iba a levantar del polvo, sobre el polvo. Son personas que conocían a Dios, personas que tenían su confianza en el Señor. Y nosotros no estamos llamados a recitar estos pasajes solamente, estamos llamados a conocer a Dios también, a conocer al Dios que nosotros servimos. Por eso es importante en este día nosotros mirar en nuestras vidas y saber si nosotros hemos creído en Dios de verdad o solamente venimos por costumbre a la casa del Señor y decimos estos versículos de memoria muchas veces, pero cuando vienen dificultades en nuestras vidas nosotros nos desesperamos, estamos desesperados, estamos llorando, estamos llamando a nuestros hermanos, estamos llamando a los pastores, estamos llamando en nuestros países, no tenemos confianza en el Señor. ¿De verdad sabemos en quién hemos creído? El apóstol San Pablo tenía esta seguridad. Él sabía en qué Dios él había creído. Primeramente porque él había tenido un encuentro con Jesús. Hubo un encuentro entre el apóstol San Pablo y Jesús, que encuentro que nosotros también debemos tener, un encuentro con Jesús, este encuentro que nos va a cambiar nuestro camino, que nosotros vamos a estar en un camino cuando no conocemos a Jesús, pero a partir del momento que conocemos a Jesús, ya no vamos por este camino, porque Jesús nos enseña otro camino, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y cualquier persona que no conoce a Jesús no está en los caminos del Señor. Pero a partir del momento que tiene este encuentro con el Señor Jesús, cambia su vida, cambia su camino. Cambia las obras, cambia sus pensamientos, cambia todo nuestro ser y empieza a seguir a Cristo verdaderamente. Pablo tuvo este encuentro con el Señor Jesús. Por eso él podría afirmar estas palabras. Yo sé en quién he creído. Él podría afirmar con seguridad estas palabras y decir a Timoteo, yo sé en quién he creído. Amén. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, que nos enseña de la conversión de Pablo ante Saulo, versículo 1 al 6. Aquí podemos ver quién era Pablo antes de tener un encuentro con el Señor Jesús. Y luego podemos mirar las convicciones que tenía Pablo al hablar en sus cartas, no solamente a Timoteo, pero también a Tito, a las iglesias de Corinto, a todas las cartas que había enviado. Pablo tenía seguridad en Dios, tenía confianza en Jesús. Pablo demostraba esta confianza porque verdaderamente había conocido a Jesús. No era solamente de hablar, era de conocer también a Jesús. Amén. Dice así, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino,
tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Aquí Pablo iba a camino de perseguir a las personas que creían en Jesús. Pablo tenía la autoridad de los sumos sacerdotes de tener en sus manos cartas que le permitía perseguir a las personas que creían en Jesús. Y cuando iba a camino de Damasco, dice que a buscar a estas personas, a buscar a los creyentes, aquellas personas que creyeron en Jesús por el Evangelio, por el testimonio de Jesús mismo, por las predicaciones de los apóstoles, Pablo iba a perseguir a estas personas y por medio de este camino se le aparece Jesús. Una luz que vino del cielo, que era más fuerte que el sol, y habla con Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, encuentro en que nosotros también debemos de tenerlo. Nosotros debemos saber el momento en que hemos conocido a Cristo verdaderamente, porque no es un momento normal, hermanos, en nuestras vidas. Este momento de encuentro con el Señor Jesús no es normal para nuestras vidas. Pablo muchas veces narraba este encuentro entre las autoridades, entre los hermanos. Él tenía presente en su corazón este encuentro con Jesús. Y nosotros no es como conocer a una persona. Nosotros conocemos personas o hermanos o personas que llegan a nuestras vidas y que se nos pregunta: ¿cuándo has conocido a esta persona? Nosotros vamos a decir: no lo sé. No lo sé el día, porque es una persona. No has marcado una diferencia en mi vida, un antes y un después, como Jesús. Como es el tiempo, ahora se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros debemos tener esta seguridad también cuando conocemos a Jesús, decir el exacto momento en que hemos conocido a Jesús, en que Jesús se presentó en nuestras vidas. Nosotros no podemos decir: no sé cuándo he conocido a Jesús, no sé cuándo Jesús se presentó en mi vida, no sé cuándo me salvó, me rescató. Ahora creo. No, este tiene que ser un encuentro que nos marque por toda la eternidad, por todas nuestras vidas aquí, y que nosotros podemos decir: mira, cuando Cristo llegó en mi vida, pasó esto. Pablo iba a perseguir a la iglesia de Cristo, a todas las personas, dice que pertenecía al camino, a aquellas personas que buscaban a Jesús. Pablo iba a perseguir a esas personas, pero cuando tiene este encuentro con Jesús, todo cambia. Todo cambia. Y Pablo podía decir: yo sé en quién he creído, porque he tenido este encuentro con Jesús, que yo iba a perseguir a las personas. Y Pablo no dejó de perseguir a los cristianos y fue ser un perseguidor de los demás. No, Pablo ahora es un predicador de la palabra. Pablo ahora va a predicar tanto a los gentiles contra a los judíos, a los griegos, a los bárbaros, a todas las clases de personas. Pablo va a predicar a Jesús que él había conocido un día y que antes no lo conocía. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús y este encuentro se quedó marcado en su vida. Y nosotros, hermanos, debemos de tener este encuentro con Jesús, este encuentro verdadero que nos cambia nuestro camino, que nos cambia nuestro ser, nuestros corazones, que cambia nuestras vidas por completo. Que Pablo dejó de un momento al otro de perseguir a la iglesia de Cristo y pasar a ser perseguido. De pasar a ser perseguido por aquellos que él tenía la autoridad para perseguir a los demás. Ahora Pablo iba a ser perseguido y Jesús habla a Pablo en el versículo 6, dice: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque hay una persona, y luego viene Cristo en visión a un hombre que se llama Ananías, y dice que Pablo está orando en tal ciudad, en tal sitio, y que este hombre tiene que ir ahí para poner sus manos sobre Pablo.
Y este hombre dice, pero este yo conozco. Es la persona que persigue a los cristianos. ¿Cómo quiere que yo vaya ahí? Yo sé lo que hace. Pero Jesús dice, es un instrumento escogido para predicar la palabra. Era un instrumento del Señor. Y Pablo sabía, y Pablo tenía esta seguridad, que había creído en Jesús. Esta seguridad, hermanos, que hay que estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y saber vivir en momentos difíciles como Pablo ha vivido también. Y nosotros podemos despertar un día y tener malas noticias. No siempre va a ser color de rosa en nuestras vidas. Va a haber momentos difíciles que un día vamos a despertar y una mala noticia. Y miramos nuestro móvil, una mala noticia de nuestros países y que ha pasado algo. O vamos a una revisión médica, una enfermedad. Momentos difíciles que no puede abalar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Que nosotros podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo he creído en Jesús. Y Jesús es todopoderoso. Y si yo estoy pasando por estas circunstancias en mi vida, Él lo sabe. Él lo sabe. Y sabemos, hermanos, que no vamos a pasar nada solos. Nada vamos a pasar solos. Y vamos a entender esto, por qué Pablo tiene tanta confianza en Jesús. Porque primeramente tuvo un encuentro con Él. Lo primero, tuvo un encuentro con Jesús. Porque él creía conocer a Dios. Él creía conocer a Dios y creía que todo lo que estaba haciendo era para el Señor. Y al final no era, él estaba persiguiendo a Cristo. Cuando Cristo viene y dice, ¿por qué me persigues? Pero Pablo creía ciegamente que estaba sirviendo al Señor, persiguiendo a las personas que creían en Jesús. Pablo no conocía a Dios. Pablo creía que conocía a Dios y que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a estas personas que creían en Jesús. Pero cuando tiene este encuentro con el Señor Jesús, primeramente se queda ciego. Primeramente se queda ciego. Luego tiene que orar. Luego recobra su vista. Luego va a servir al Señor. Él creía que estaba sirviendo al Señor, pero no lo estaba. Y es eso lo que hace mucha gente que no conoce a Jesús. Muchas veces piensa que está sirviendo al Señor y no lo están. Tiene sus convicciones, pero no conoce a Jesús. Tiene sus pensamientos, su manera de actuar, pero no conoce a Jesús. Nosotros podemos nos engañar fácilmente porque el corazón dice que el hombre es engañoso. Nosotros podemos nos engañar. Por eso tenemos que conocer a Cristo, para saber en quién hemos creído. Tenemos que saber en quién hemos creído. Y Pablo lo sabía. Hermanos, y nosotros también debemos saber en qué Dios hemos creído. ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios inventado por nosotros mismos? ¿Es un Dios que nosotros decimos lo que queremos, pedimos lo que queremos y creemos que Dios nos va a hacer todas las cosas conforme a nuestra voluntad? ¿Es el Dios que hemos fabricado nosotros? Nosotros debemos conocer el Dios de la Biblia. No que va a ser conforme a nuestra voluntad, que siempre va a ser conforme a su voluntad. Porque no es, hermanos, nuestra voluntad que es buena, agradable y perfecta. Nosotros no podemos decir esto, que nuestra voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero Dios sí lo puede hacer. Él lo puede decir, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces nosotros debemos conocer a Jesús, debemos conocer a Dios y no creer que nosotros conocemos a Jesús y actuamos de la manera que nosotros actuemos conforme a nuestra voluntad y decir, conocemos a Dios. No podemos decir esto, porque muchas veces podemos estar engañados y equivocados, hablando cosas que no son, creyendo en un Dios que no lo es, que no existe. Un Dios fabricado por muchas personas, un Dios que mucha gente cree que puede vivir de cualquier manera, porque Dios lo que mira es el corazón solamente. No, Dios no nos mira solamente nuestros corazones.
Dios mira todo, por dentro y por fuera. Sí que Dios los mira más por dentro, porque por fuera hay mucha gente que vive una vida de apariencia. Vive una vida de apariencia, pero por dentro no son cristianos. Vive una vida de falsa piedad, de falso amor, de falsa misericordia, pero por dentro no lo tiene. Y Dios lo mira lo que hay dentro del corazón del hombre. Dios mira lo que hay dentro de nosotros. Y por más que nosotros queremos demostrar por fuera que somos cristianos, que somos piadosos, que amamos a los demás, que somos fieles, que somos justos, que practicamos la justicia del Señor, que buscamos hacer el bien a los demás, que amamos a todos, no es lo que nosotros demostramos por fuera, es lo que nosotros somos por dentro. Es lo que somos por dentro. Y vamos a ser por dentro, hermanos, verdaderos cuando nosotros conocemos a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús, todo será por nuestra propia fuerza de voluntad. De estar en un sitio y decir, no, tengo que cambiarme. Es decir, tengo que cambiar las vestimentas, tengo que cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mis amistades, tengo que dejar cosas en mi vida, tengo que dejar los vicios. Se tiene que hacer muchas cosas, pero si no está con Cristo, no vas a poder hacer nada. Va a ser en vano. Va a ser en vano todo lo que nosotros intentemos hacer. Porque Pablo no podía decir, ya voy a dejar de perseguir a los cristianos sin antes conocer a Cristo. Pero pues él ya creía que conocía al Señor. Él creía que conocía a Dios. Pero cambió su destino cuando tuvo un encuentro verdadero con Cristo. Y por eso Pablo tenía esta seguridad de decir, yo sé, Timoteo, en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Por eso estaba escribiendo una carta a Timoteo, para animar a Timoteo, su hijo en la fe, persona que él amaba, persona que él quería, persona que ha estado con él, persona que había viajado con él y que ahora era pastor de una iglesia. Y se veía que Timoteo ya no estaba muy animado, no estaba ya tan avivado. Pablo estaba en cárcel. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo, yo sé en quién he creído. Sin importar dónde estaba. Sin importar las situaciones que estaba pasando. Él sabía en quién había creído. Y no sería la circunstancia que iba a cambiar su manera de creer en Dios. No es porque estaba en la cárcel que iba a cuestionar a Dios. No es porque pasaba momentos difíciles en su vida que iba a cuestionar al Señor. Es que iba a decir, ¿será que he conocido a Jesús? ¿Será que este encuentro que he tenido en el camino de Damasco fue verdadero? ¿No fue nada de mi mente? No, él tenía convicciones. Y todo lo que pasó en la vida de Pablo no fue suficiente para acabar con sus convicciones, para turbar sus convicciones. Él estaba seguro. A Pablo no le importaba, hermano, si él estaba de viaje y tenía naufragio. A Pablo no le importaba si estaba poniendo leña en el fuego y una culebra le pica. Pablo no estaba preocupado con estas cosas. Él sabía en quién había creído. Así que Pablo, cuando predicaba y tenía una persona sentada en la ventana, el chico, pero tenía mucho sueño y se cae de la ventana y muere, Pablo sabía en quién había creído. Y Pablo baja, lo tiene en sus brazos y dice, no, está muerto, este vive. Él sabía en quién había creído. Él había creído en Cristo, el dueño de la vida. Y nosotros debemos de tener estas convicciones. Debemos llevar estas convicciones en nuestras vidas. No solamente cuando todo nos va bien, pero cuando todo nos puede ir mal. Porque debemos esperar momentos malos en nuestras vidas. Pero cuando los momentos malos llegan, no para decir, ¿será que Dios está conmigo? No sé si el Señor está para cuestionarnos, si el Señor está con nosotros. Nuestros momentos llegan para nos fortalecer más en el Señor. Para decir, no, yo he creído en Jesús. Él no me dejará. Yo estaré seguro con Él.
Pase lo que pase, aunque muera, voy confiante en el Señor. No son las circunstancias, son las convicciones que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Amén. Vamos un momento en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Amén. Dice así: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía seguridad en Dios porque él había aprendido también a vivir en momentos difíciles de escasez. No solamente había conocido a Jesús para poder decir a Timoteo, yo sé en qué he creído, pero también he aprendido que creer y conocer a Jesús no significa que todas las cosas nos va bien. Porque él está hablando a los filipenses esto. No que yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo creo en Cristo. Gloria al Señor. Pero he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Él había aprendido que creer en Dios no significa que todas las cosas van bien. Porque Cristo dice, yo le enseñaré lo que es padecer por mi nombre. Y él debería padecer por el nombre de Cristo. No solamente perseguir a las personas, ahora me convierto y ahora las persecuciones que yo hacía, no quiero que llegue en mi vida. No, él debía aprender también de esto y saber que Cristo está con él. Y él había aprendido, dice, a contentar cualquier que sea la situación en que él pudiera vivir. Dice, él sabe vivir en pobreza. Y hay gente que no quiere, hermanos, pasar momentos difíciles en la vida. Pero Pablo está diciendo, yo sé vivir en pobreza. Teniendo a Cristo, yo puedo vivir en pobreza. Tengo mi confianza en Él. Mi confianza está en Él. No está en las riquezas. No está en el dinero. Yo tengo a Cristo. No importa si tengo una casa. No importa si tengo alimento. Porque Él también aprendió a vivir con hambre. Y nosotros, hermanos, no queremos que nos falte nada en nuestras vidas. Está claro que no queremos, claro que debemos orar al Señor, pero si el Señor nos quiere hacer llegar a estas situaciones en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos decir, yo sé vivir en pobreza, pero ¿qué clase de pobreza? No, que no nos falte nada. No, pero Pablo luego dice que también sabe vivir con hambre. Sabe lo que es pasar hambre. Sabe lo que es tener abundancia y sabe lo que es pasar necesidad, pasar hambre. Está hablando. Nosotros decimos, yo sé vivir en pobreza, yo soy pobre, no tengo posesiones, pero que en casa no nos falta nada. Pero no es esta pobreza que Pablo está hablando. Está hablando aún más pobre. Que falte algo, que falte el alimento. Es eso que está hablando él. Yo sé vivir en pobreza y también sabe vivir en prosperidad. Dice que en todo y por todo, dice que aprendí del secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Él sabía lo que era estar saciado, pero también sabía lo que era tener hambre y necesidad. Él sabía de esas cosas, pero esto no influenciaba en su vida con Cristo. Pablo en estos momentos no decía, mira cómo estoy, ¿será que Cristo está conmigo? No estaba llorando, no estaba cuestionando, no estaba dudando de su fe. Él tenía la seguridad de poder decir, yo sé en quién he creído.
Y nosotros debemos saber, debemos tener esta seguridad. Pero nosotros nos vamos más a los textos, ¿no? Nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y claro, son textos verdaderos. Pero hoy sí llegan momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Pues llegó, ¿no? Los momentos difíciles en la vida de muchas personas temerosas del Señor. Pues llegó. Pues puede llegar en nuestras vidas también. Claro que sí. Claro que puede llegar en nuestras vidas. Porque, hermanos, la mejor manera de aprender a confiar en el Señor es no teniendo nada y solo tener a Dios. De mirar por los lados y decir, no hay nadie que me ayude. Es solo tener que mirar a un lugar, mirar a lo alto y decir, el Señor está ahí, el Señor reina, el Señor está conmigo. Confiaré en Él. Porque yo he aprendido, hermanos, a confiar en el Señor pasando dificultades en la vida. No teniendo a nadie que nos ayude. No teniendo a nuestros padres que están en Brasil. No teniendo a ningún familiar aquí. Cuando mirar a los lados y decir, no hay nadie. Pues he aprendido a confiar en el Señor. Porque el Señor fue mi ayuda. El Señor me enseñó una cosa. Que yo no dependo de las demás personas. Las demás personas me pueden ayudar en algunos momentos. Pero no me puede ayudar siempre. No me puede ayudar siempre. Es el Señor Jesús que va a estar con nosotros todo el tiempo. En los momentos difíciles de nuestras vidas. Cuando no hay para pagar el alquiler, cuando no hay para comprar comida, cuando no hay para nada, cuando hay dificultades, es Cristo que va a estar a cada momento. Las personas nos ayudan, sí, nos ayuda y es de bendición y muchas veces es enviada por el Señor mismo. Pero hay un momento en nuestras vidas que nosotros no vamos a tener la ayuda de nadie, de ninguna persona. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Para que miremos y decimos, no, es el Señor. Es solo el Señor. Yo puedo confiar en el Señor. Puedo estar tranquilo que el Señor estará conmigo. No me dejará y no me va a desamparar. Siempre va a estar. Es lo que nosotros debemos saber y tener estas convicciones en nuestras vidas. Saber que personas sí nos pueden ayudar, pero si necesitamos cosas, hermanos, y viene un hermano y dice, mira, toma, otra necesidad, y viene otro hermano y dice, mira, toma, es que me falta para pagar el alquiler, viene un hermano y dice, ¿cuánto te falta? Me falta 200 euros, pues aquí está. Aquí me falta para comprar comida, ¿cuánto quiere? Bueno, hago una compra y te llevo. Está muy bien hacer estas cosas, pero si nosotros vivimos así, ¿cuándo vamos a aprender a confiar en Cristo verdaderamente? ¿Tengo que esperar que mis hermanos me ayuden? Sí. Pero tengo que depender de Dios. Yo tengo que depender del Señor. Por eso, hermanos, a partir de este momento en que yo he aprendido a depender del Señor, ya no tengo preocupaciones. Ya no hay preocupaciones porque antes estaba preocupado. Antes decía, ¿ahora qué será de nosotros? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi hijo pequeño? ¿Qué será de mí? No hay nadie. Y en este momento que vino Jesús y dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Hay que aprender a confiar en el Señor. Y no estar confiando siempre en las personas. No que sea malo. Pero debemos confiar en el Señor Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro sustento. Dice que es Él que es nuestro escudo y fortaleza. Es el Señor. Y nosotros debemos aprender, hermanos, a pasar esos momentos difíciles en nuestras vidas. Momentos de contar monedas. No de 1 euro y de 50, pero quizás de céntimos. De 1 céntimo.
Debemos llegar muchas veces a este punto de contar estas monedas, de decir, mira, tenemos esto y ahora podemos comprar una botella de agua, no de la grande, pero de la pequeñita mismo. Gloria a Dios. Nuestra confianza está en el Señor. No está en los céntimos. No está en los céntimos y no está en mucha cantidad, no está en el oro y en la plata. No es porque tenga poco o porque tenga mucho. No importa si tengo poco o si tengo mucho. Lo que importa es si yo confío en el Señor. Es eso lo que importa en nuestras vidas. Y lo que Pablo está diciendo era esto. Dice que había aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Son palabras que nosotros no queremos. Necesidad en nuestras vidas no puede ser. ¿Cómo es posible, no? Que un hijo de Dios pueda tener necesidad y pasar hambre. No puede ser. Sí que puede ser. Si es para nos llevar a tener más confianza en Cristo, que sea bienvenido. Que sea bienvenido, hermanos. Que si eso nos va a llevar a estar más cerca del Señor, confiante en el Señor, sabiendo que el Señor es que es nuestro proveedor, que no es lo que nosotros hacemos, no es por nuestro trabajo, no es por el que nosotros tenemos ahorrado en el banco, no es por nuestras fuerzas, es por el Señor. Entonces que sea bienvenido la necesidad en nuestras vidas. Pero hay gente que cuando ya me he quedado sin trabajo, pero ya están desesperados. No, pero tiene derecho a paro, pero ya están desesperados. Y cuando no hay nada, y hay gente que pierde su trabajo y no tiene derecho a nada, no tiene derecho a ninguna ayuda, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esas personas? A no ser aprender a confiar en el Señor. A confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Y Pablo tenía esta seguridad por esto. Yo aprendí. No está diciendo que aprendió por su propia cuenta. Él aprendió porque conoció a Cristo. Él aprendió porque había conocido a Cristo verdaderamente. Él podría decir a Timoteo, yo sé en quién he creído. Yo he aprendido a vivir así. Amén. Volvemos a 2 Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 4, versículos 16 y 17. Que también nos enseña otra cosa muy importante. 2 Timoteo 4, versículo 16. 17 y 18. Dice así: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía esta seguridad de quién había creído, porque cuando todos lo abandonaron, dice que el Señor Jesús estaba con él. El Señor Jesús nunca nos abandona. Dice, todos me han abandonado. En mi primera defensa dice que nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Dice que no les tengan en cuenta, porque estuvo conmigo lo más importante, Jesús. Solo Jesús ha estado a mi lado. Y él tenía esta confianza en Jesús. Decía, no, Jesús ha estado conmigo, no importa. No importa si me han abandonado, no importa si mi familia me ha abandonado, no importa si las personas que conozco, mis amigos, mis hermanos, me hayan abandonado. Cristo está, pues ya está. Cristo está con nosotros, pues ya está bien. Ya está, ya es suficiente para nosotros. No dependemos de mirar, hermanos, multitud dispuestas a ayudarnos. Nuestros ojos no tienen que estar ahí. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús.
Más bien, si hay mucha gente que quiere ayudar a nosotros, debemos parar un momento y decir, pero ¿dónde está Jesús? Yo veo mucha gente, muchas manos, muchos buenos corazones, muchas personas misericordiosas, dispuestas a ayudar. Está bien, gloria a Dios, pero ¿y Jesús dónde está? Está Jesús. Si está, gloria a Dios. Pero luego si no está, hay un problema. Las personas nos fallarán. Las personas están hoy y mañana ya no están. Las personas dicen una cosa hoy y mañana ya cambia de idea. Las personas, hermanos, dicen muchas cosas, pero luego cambian. Yo tengo que mirar a Jesús siempre. Y no es las demás personas que están listas y dispuestas a ayudar. Que nosotros vamos a dejar de mirar a Jesús y ahora mirar a las personas. Porque Pablo también ha tenido ayuda de otras iglesias. Pablo ha tenido ayuda de hermanos. Y Pablo era grato por ellos también. Pablo agradecía a las personas que le ayudaban en su ministerio, enviando provisiones, alimento a él, ofrendas a él. Pero Pablo había aprendido una cosa: los hermanos me ayudan, pero en un momento ha estado solo. Hay un momento que los hermanos no llegan, no pueden llegar. Y Pablo estaba en la cárcel y los hermanos no podían estar ahí. Dice, si vamos ahí también, vamos a estar igual que Pablo. Nos va a detener también. Y todos se fueron. Pero Pablo dependía de Cristo, no dependía de las personas. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Depender de Cristo. Depender de Cristo y no de las personas. Depender de Cristo y no de nosotros mismos. Depender de Cristo y no de nuestros esposos o esposas. Porque hay gente que sí depende de uno del otro. Si uno no busca, si uno no ora, no hace nada. Nosotros debemos de tener nuestra comunión con Cristo, sin depender de los demás. Sin depender de los demás. Y Pablo tenía esta confianza. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. No fueron los hermanos que fortaleció a Pablo. Eso nos enseña otra cosa, que hay momentos en nuestras vidas que nos vamos a debilitar. Y seguramente Pablo estaba debilitado, porque si no, no iba a decir esas cosas, que el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Él fue fortalecido por Cristo. Vamos a estar en momentos difíciles. Vamos a tener momentos difíciles en nuestras vidas. Momentos en que los hermanos no van a poder, por más que diga, por más que intente, por más que nos hable, no nos va a poder hacer nada. Pero Cristo sí nos puede fortalecer. Cristo nos puede fortalecer. Por más que yo, hermanos, intente fortalecer a mi esposa, yo no puedo. No puedo. Por más que intente fortalecer a un hermano que está mal, yo no puedo. No tengo poder. No tengo este poder. Puedo decir, puedo dar palabras de ánimo, pero no puedo hacer otra cosa. Cristo puede fortalecer. Y Pablo lo dice, solo el Señor ha estado conmigo. Dice que Él me fortaleció. Él me fortaleció. Dice, y mire lo que dice Pablo también. En el versículo 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Dice, el Señor me traerá a salvo en su reino celestial. Está diciendo, yo puedo estar aquí en la cárcel, puedo morir en la cárcel. Incluso hay cartas de Pablo que dicen, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es típico de una persona que conoce a Jesús. Es una persona que sabe en quién ha creído, a punto de decir estas palabras. Para mí, hermanos, el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. A mí no me importa si muero. Lo que importa es que Cristo está conmigo. Es que me va a llevar a salvo hasta su reino celestial. Él tenía confianza en el Señor. Pero hermanos, hay personas que se desesperan por muy pocas cosas. Hay personas que no tienen fe. Hay personas que depende de cómo están viviendo. Dicen, ahora, si me muero, si me pasa algo, ¿a dónde voy? No sabe ni a dónde vas. Pablo sabía dónde iba.
¿A dónde iba? Iba a su reino celestial. Es esa nuestra seguridad, hermanos. Que pase lo que pase, se paso escasez, se tengo abundancia, se llega el hambre, se llega la enfermedad, se me llega cárcel, se me llega castigo, se me llega todo lo que me puede llegar, persecuciones. Yo tengo que saber una cosa, yo sé que el Señor está conmigo, me va a fortalecer y me va a llevar a salvo hasta su reino celestial. Es el Señor, mis ojos tienen que estar en el Señor. Porque Pablo también ha aprendido esto, todos pueden abandonar a una persona, Cristo no. Hermanos, todos nos pueden abandonar, todos nos pueden llegar a abandonar en algún momento. Cristo nunca nos abandona. Nunca nos abandona. No es que Pablo estaba ahí detenido en la cárcel. Y Cristo dice, Padre, pero ahí no puedo entrar. Los hermanos no podían entrar. Los hermanos podían quizá orar por Pablo. Pero no podían entrar ahí. Pero Cristo sí estaba ahí. Porque Cristo habita en nuestros corazones. Él está con nosotros a cada momento de nuestras vidas. Él no nos deja. Él no nos deja. Y Pablo tenía esta seguridad, hermanos. Amén. Volvemos al capítulo 2. Volvemos al capítulo 2. Mire lo que dice ahora todo en los versículos anteriores del capítulo 1. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo se acordaba de Timoteo, su amado hijo, en la fe. Se acordaba de él en sus oraciones. Quizá Pablo podría decir, yo necesito las oraciones de los demás. Yo estoy aquí, estoy triste, pero Pablo dice, no, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo veía la necesidad de Timoteo, del joven pastor que era, que estaba en medio de una ciudad idólatra, que estaba en medio de un pueblo pagano, un pueblo que rendía culto a Diana. Y Timoteo no estaba pasando un buen momento en su vida. Y Pablo quiere animar a Timoteo, a su hijo en la fe. Y por eso oraba por él. Pablo no estaba diciendo, pero yo estoy en la cárcel. Yo necesito ayuda, yo necesito oraciones. Pablo ve la necesidad y va a orar por las necesidades. Enseña una cosa, que Pablo no es una persona egoísta, egocéntrica, que nosotros debemos aprender también de Pablo, de mirar la necesidad de las personas, de orar por ellas, de estar por ellas también. Pero que estas personas un día lleguen a conocer a Cristo de verdad. Que pueda llegar a decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y la carta de Pablo a Timoteo, hermanos, está llena de amor por parte de Pablo a Timoteo. Dice que yo me acuerdo de ti. Dice que ora día y noche. Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. Dice que deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe sincera, Pablo está hablando, yo sé que en ti hay una fe sincera, que no solamente hay en ti, pero estuvo también en su madre y en su abuela. Yo sé que hay una fe sincera. Y luego lo pide para que él avive el fuego del don de Dios que hay en él. Timoteo no está pasando momentos agradables, no está pasando buenos momentos. Seguramente tiene tristeza y tiene dolor en su corazón por estar ahí en medio de situaciones que no le agrada, que no agrada a un hijo de Dios, que ve que las personas buscan adorar a Diana. Y no solamente eso, dice que ellos practicaban el culto a Diana en medio de orgías.
Pues mire la situación en que estaba Timoteo. Él sigue hablando, el versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el don el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está diciendo, sé valiente. No tenemos espíritu de cobardía. Mira las situaciones, pero mira a Cristo. Podemos mirar las situaciones, las circunstancias, sí, pero que esto no aparte nuestros ojos de Cristo, primeramente. Yo puedo mirar todas las situaciones, hermanos, y decir, pero en estas situaciones yo puedo llevar a la presencia del Señor. Yo puedo llevar a la presencia del Señor. El versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él está hablando, este versículo 8, algo muy importante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, prisionero suyo. Hermanos, quizá Timoteo, para predicar a estas personas, tenía que predicar a Cristo crucificado. Y a las personas no les gusta mucho escuchar una predicación de Cristo crucificado, porque parece que es débil. Si nosotros nos ponemos a predicar a Cristo crucificado, que fue detenido, que fue atado, que fue llevado a la cruz, que fue azotado, que fue injuriado, que pasó todo lo que pasó y que le crucificaron y que murió, la gente va a decir, pero esto no es Dios. Pero la historia no acaba ahí. Nosotros tenemos que predicar esta parte. De decir el sufrimiento de Cristo, que ha muerto en una cruz, que fue azotado, sí, fue azotado. Que ha muerto, sí, ha muerto, pero que ha resucitado también. Es lo que está diciendo, no te avergüences del testimonio de Cristo. Ha muerto en una cruz, pero resucitó. Ha muerto en una cruz, pero venció la muerte. Venció la muerte, no te avergüences de este testimonio. Predica a Cristo. Ten seguridad en Cristo, que ha muerto sí para llevar nuestros pecados, que ha sufrido sí por causa de nuestros pecados, que fue entregue sí por nuestros pecados, pero que no se quedó ahí, que no se quedó en la tumba, que nosotros podemos decir, murió en una cruz, como un malhechor, que la gente hicieron todo lo que quería con él, pero resucitó. No está en una cruz, no está en la sepultura, dice que está a la diestra del Padre. No podemos nos avergonzar de esto. No podemos nos avergonzar de aquel que está a la diestra del Padre y que delante de aquel que toda rodilla se va a doblar un día. Y a veces nosotros, hermanos, para decir que somos cristianos, que creemos en Dios, nos cuesta. Que cómo la gente me va a mirar. Que no me importa, hermanos, cómo la gente nos va a mirar. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que nosotros debemos dar testimonio del poder de Cristo. Que nosotros debemos mirar a las personas y decir, mira, ha muerto sí por nuestros pecados. Y quizás seguramente por el tuyo también. Para perdonar, para te salvar, para un día te justificar, para estar delante del Señor, para presentarte limpio, justificado delante del Señor. Pero no sigue muerto. Muchas personas han muerto y fueron resucitadas, pero volvieron a morir. Y nosotros tenemos esa seguridad de decir, Cristo ha muerto y resucitó, pero no ha vuelto a morir. Porque fue llevado al cielo otra vez, de donde estaba, en su gloria, al lado del Padre. Y que un día, dice, un día volverá. Un día volverá. Es lo que Pablo está diciendo, no te avergüences del testimonio de Cristo. Predica a Cristo crucificado, como Pablo lo hacía, predicando a Cristo crucificado, pero también predicaba a Cristo resucitado, y que volvería un día, y que iba a juzgar a las personas con justicia
Hermanos, no nos avergüencemos de Cristo Jesús, porque ha muerto por nuestros pecados, ha muerto para salvar nuestras vidas. Pablo está diciendo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Timoteo también no podría avergonzar de Pablo, que Pablo era prisionero, pero era prisionero de Cristo, por causa de Cristo, por predicar a Cristo, por anunciar el Evangelio verdadero. No te avergüences de esto. Yo puedo estar en una cárcel, pero es por amor de Cristo, es por predicar a Cristo. No te avergüences, ya es un llamado, sino sufre también. Sufre las aflicciones, predica, pero si tiene que sufrir en medio de esas personas, sufre. Que no esté indiferente en medio de estas situaciones, en medio de estas personas, en medio de este culto a Diana, en medio de orgías, de personas practicando toda clase de pecado. Si tiene que sufrir, sufre, pero predica la santidad. Predica que hay que adorar solo un Dios y no Diana. Predica que estas prácticas de orgía no es agradable a los ojos del Señor. Predica que ellos se tienen que convertir a Cristo, abandonar sus pecados. Predica. No se avergüences. Predica a las personas que viven en pecado. Y es lo que nosotros debemos hacer. Personas que viven en pecado, que nosotros conocemos. Y debemos predicar a ellos. Y decir, eso no agrada al Señor. Eso no agrada a Dios. Vive una vida santa, digna delante del Señor. Porque era el deseo de Pablo muchas veces. Que decía que mis oraciones es para que vosotros se presenten delante de Dios de una manera digna. Una manera digna. Pablo estaba preocupado con la vida espiritual de las personas, de los oyentes. Nuestra vida espiritual delante de Dios tiene que estar recta, limpia, santificada. Y debemos predicar. Y Pablo está diciendo, sufre conmigo las aflicciones por el Evangelio. Hermanos, sufrir por el Evangelio tiene que ser un deleite para nosotros. Dice, ¿por qué está sufriendo? No sufro porque predico el Evangelio. Sufro porque predico a Cristo. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que esté sufriendo por predicar a Cristo. Por el Evangelio, por la palabra, por el reino de Dios. Pero estas aflicciones, hermanos, no nos importa pasarlas. Pero el malo es sufrir por no predicar, el sufrir por estar callado. El sufrir, hermanos, por predicar el Evangelio tiene que ser un privilegio para los cristianos. Las personas que salen a predicar en las calles, que si las personas insultan, se reciben insultos de las personas, eso no tiene que traer dolor, no tiene que traer tristeza, tiene que traer gozo. Que puede estar viviendo un poquito, quizá un poquito, hermanos, un poquito de lo que vivió muchos otros, como Pablo, prisionero, azotado, muchas veces perseguido por sus hermanos, por los judíos, por todos, por los griegos, por los gentiles. ¿Qué te puede hacer una persona en la calle? Quizá te insulte con alguna palabra. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Qué puede hacer una persona que si yo le predique el Evangelio, si yo le hable de Cristo, qué me puede hacer esta persona? ¿Me insultar? ¿Decir que no cree? ¿Decir que no es verdad? Pero eso no es nada. Eso no es nada. Y nosotros también debemos pasar aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros debemos, hermanos. Él sabía en quién había creído. Él sabía. Y él tenía que sufrir también. Si vamos en el capítulo 2 de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3,
Y dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo está diciendo a Timoteo, sufre penalidades conmigo también. Yo sé en quién he creído. No tenga miedo de sufrir. No tenga miedo de pasar necesidad. No tenga miedo de pasar hambre. No tenga miedo de pasar persecuciones. Sufre también como un soldado de Cristo Jesús. Como Pablo era un buen soldado de Cristo Jesús, y no solamente peleaba sus batallas, pero también que ayudaba a los demás a pelear las suyas. Como un soldado que no vela en la guerra solamente por su vida, que vela por la vida de sus compañeros que están peleando juntamente con él. Nuestra vida espiritual también es así. Que yo no miro solamente a mí, mis necesidades y mis luchas, mis pruebas. Claro, tengo que luchar en contra de muchas cosas, pero también tengo que mirar a los demás, que necesitan mis hermanos, que están pasando. Yo estoy siendo atacado de un lado, mis hermanos están siendo atacados por el otro lado. Tengo que ayudar a los demás, como un buen soldado de Cristo. No tengo que pelear solamente por mí, por mi vida, por mi casa, por mi familia. Tengo que pelear por los demás. Cuando veo que el enemigo ataca a una persona, que la tiene tirada en el suelo, yo tengo que ser el soldado que va ahí a ayudar. Que deje de mirar mis problemas, mis luchas, y que ahora hay una persona que necesita, que está más herida que yo, y que necesita mi ayuda, y que yo voy a ayudar, y desde confía en Cristo. Nosotros creemos en el Señor está con nosotros. Yo vengo a ayudarte un momento, pero es Cristo que va a estar todo el tiempo contigo. Es que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nosotros debemos salir de aquí hoy convictos, hermanos, en quién hemos creído. En quién hemos creído. Yo quiero leer para terminar Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 15. Son palabras de una persona también que sabía en quién había creído. Conocía a Dios. Solamente personas, hermanos, que conocen a Dios pueden dar declaraciones así. Amén. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaba al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Palabras de una persona que conoce a Dios, que sabe en quién había creído. Conocía a Dios, tenía experiencias con Dios, ha estado con Moisés, había visto a Dios se manifestar en la vida de Moisés, de cómo Dios se manifestaba, y ahora hace estas declaraciones. Vosotros decidís hoy a quién tiene que servir. Pero él tiene claro una cosa. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Porque solo hay un Señor. Solo hay un Dios. Y es nuestro Señor y Salvador. Es el Señor Jesús a quien nosotros debemos servir. Nosotros, hermanos, podemos mirar por muchos lados. Pero solo debemos mirar a uno. A Cristo Jesús. Hermanos, que esta palabra nos traiga convicciones en nuestras vidas. Que nosotros podemos salir de aquí convictos de que hemos creído en Dios. Y que no hay nada que nos va a abalar nuestra fe. Y que si nosotros necesitamos ayuda de los hermanos, estarán ahí. Pero Dios es el único que va a estar. Que a veces los hermanos se van. Que a veces los hermanos están cerca, pero no nos va a poder hacer nada. Y nosotros vamos a mirar y digo, no puedo esperar ayuda de ninguna persona. Tengo que confiar en el Señor. Que podemos decir, yo sé en quién he creído en Jesús que está conmigo. He creído en Jesús que se ha muerto en la cruz por mis pecados. He creído en Jesús que me justifica, que está conmigo. He creído en Jesús que cuando me voy a orar en mi casa está presente en cada momento, escucha cada palabra, ve cada lágrima que cae de nuestro rostro. A este Jesús nosotros debemos salir de aquí convictos. Y si no hay esta convicción, hermanos, debemos buscarla. Debemos mirar a nosotros y saber
¿De verdad he creído en Jesús? ¿De verdad he tenido un encuentro con Jesús que marcó una diferencia en mi vida de cómo yo vivía, de la manera que ahora yo vivo? ¿Cómo soy después de haber conocido a Jesús? No puedo ser más el mismo. No puedo ser igual. Yo tengo que mirar. Nosotros nos conocemos, sabemos cómo éramos. Sabemos cómo somos. Sabemos si es verdadero y sabemos si es falso. Nosotros sabemos. Los hermanos no lo saben, pero nosotros y Dios sabemos cómo estamos. Así que hoy, hermanos, que nos vamos a nuestras casas con convicciones o con el verdadero deseo de conocer al Señor. De poder decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar.